Héctor gritó: «Una analfabeta no entra aquí», frente a una sala llena de ejecutivos extranjeros. Lo que él no sabía era que esa silenciosa empleada de limpieza estaba a punto de responder en 5 idiomas. «Vete de aquí». Héctor señaló la puerta. Carmen sostuvo el mango del carrito con ambas manos. No se movió. «¿Me estás escuchando? Una analfabeta no entra aquí». La sala de juntas entera se paralizó. 8 ejecutivos extranjeros miraron de un lado a otro, sin entender lo que estaba pasando. Algunos se removieron en sus sillas sin saber a dónde mirar. Otros fijaron la vista en la mujer de uniforme azul parada en la entrada, con el carrito de limpieza al lado y los ojos clavados en el piso. Carmen bajó la cabeza. El piso estaba limpio y brillante. Ella misma había pasado el trapeador ahí pocos minutos antes de que todo esto empezara. Este tipo de gente solo estorba. Héctor se volvió hacia el grupo con una sonrisa torcida, como si echar a una empleada frente a clientes internacionales fuera lo más normal del mundo. «Disculpen la interrupción, señores. ¿En qué estábamos?» Uno de los ejecutivos frunció el ceño. Otro, un hombre mayor sentado en la esquina de la mesa, se quitó los lentes despacio y se quedó mirando a Carmen con una atención que Héctor no había notado. Carmen dio un paso atrás. El carrito rechinó en el pasillo. «Si no te vas ahora mismo, te despido hoy. Sin previo aviso, sin derecho a nada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Nadie dijo una palabra. El único sonido en el lugar era el zumbido del aire acondicionado y el ruido débil de algunas páginas pasando. Un vaso de agua intacto sobre la mesa parecía más vivo que cualquiera de esos hombres sentados ahí en ese instante. Carmen lo miró. Una fracción de segundo, solo eso. Y fue en esa mirada quieta, en ese silencio pesado que ella cargaba en los hombros como si fuera rutina, que algo empezó a moverse por debajo de la superficie. Algo que Héctor no vio. Algo que nadie en esa sala entendía todavía y que todos ellos iban a recordar por mucho tiempo. Héctor dio 2 pasos hacia ella y empujó el carrito a un lado. «Hoy es tu último día. Lárgate antes de que llame a seguridad». Las manos de Carmen soltaron el mango despacio. ¿Cómo alguien soporta tanta humillación sin derramar una lágrima? Uno de los ejecutivos murmuró algo en francés a su colega de al lado. Bajito, casi al oído. Carmen no tuvo que esforzarse para entender. Entendió cada palabra, y fue ese sonido, aquel francés casual, hablado sin pensar, lo que jaló algo dentro de ella. Como si una puerta que ella había cerrado con llave, cuidadosamente, hubiera sido abierta de golpe, sin ceremonia, sin aviso. Ella estaba de vuelta. El salón de clases olía a gis y a la lluvia que entraba por la ventana entreabierta. Carmen tenía 26 años, una pila de cuadernos sobre el escritorio y una sonrisa que no le costaba ningún esfuerzo. Los alumnos de tercer año la miraban con esa mezcla de respeto y cariño que solo los buenos maestros consiguen. Ella escribió en el pizarrón en francés, se volteó hacia la clase y preguntó quién había entendido. 3 manos se levantaron al mismo tiempo. Una de ellas era la de Emilio, ese niño tímido de la primera fila que nunca faltaba y que subrayaba cada cosa que ella decía con pluma roja. Carmen lo señaló y le dijo: «Vas a llegar lejos, Emilio». Él sonrió apenado, como quien todavía no se lo cree. Después la puerta se cerró de golpe. No era la puerta del salón de clases, era la puerta del hospital. Ese pasillo blanco que nunca se le salía de la cabeza. La enfermera con la tabla de notas. El doctor que habló demasiado despacio, como si eso pudiera suavizar lo que estaba diciendo. Carmen se quedó de pie todo el tiempo. No podía sentarse. Carlos estaba muerto. Accidente en la carretera, lluvia fuerte, una curva que no tuvo tiempo de esquivar. Diego tenía 4 años y dormía en casa de la vecina sin saber que su papá ya no iba a volver.
Carmen se quedó ahí parada en ese pasillo hasta que las luces del hospital parpadearon anunciando la medianoche. Las deudas llegaron antes del fin del mes siguiente. El seguro de gastos médicos atrasado, la renta que Carlos pagaba. La universidad donde Carmen daba clases recortó los grupos de idiomas por falta de demanda y despidió a 3 maestros de un jalón, ella entre ellos. Mandó su currículum a 17 escuelas. 8 ni siquiera respondieron. 9 respondieron que no había vacantes. Fue la tarde de un martes, con Diego en brazos pidiendo una galleta, que ella vio el anuncio pegado en el pizarrón del supermercado de su colonia. Empresa de limpieza contrataba. Inicio inmediato. Sin experiencia necesaria. Ella se quedó mirando el papel por unos 2 minutos. Solo por un tiempo, dijo en voz alta. Para nadie. Diego preguntó si la galleta también era por un tiempo. Ella se rió por primera vez en semanas, dobló el papel, lo guardó en su bolsa y se fue a la casa a hacer la cena. Eso fue hace 3 años. El codo de alguien golpeó sin querer el carrito que seguía en el pasillo. El ruido metálico hizo eco rápido. Carmen parpadeó. Estaba de regreso en el pasillo de la empresa con el uniforme azul, y Héctor todavía decía algo allá adentro con la voz que ella ya conocía demasiado bien. Esa voz que mandaba, que hacía menos a los demás, que nunca esperaba respuesta, pero esta vez algo había cambiado. Todavía no sabía decir exactamente qué, solo sabía que se sentía diferente por dentro. Carmen fue a Recursos Humanos esa misma tarde. Esperó a la hora de la comida, cuando el pasillo se quedaba más vacío. Guardó el carrito en la bodega, se quitó el delantal y subió 2 pisos por las escaleras. No tomó el elevador. No quería encontrarse con nadie conocido. La muchacha de Recursos Humanos se llamaba Daniela. Tenía unos 20 y tantos años, el pelo amarrado, y miró a Carmen por encima de la pantalla de la computadora con esa expresión de quien ya sabe lo que va a escuchar antes de escucharlo. Buenas tardes. Quería levantar un reporte. ¿Qué tipo de reporte? Carmen respiró hondo. El señor Héctor me humilló frente a los clientes hoy en la mañana. Me llamó analfabeta. En público, enfrente de extranjeros. Daniela tecleó algo despacio, sin prisa. No preguntó nada. No levantó la cara. El señor Héctor es el director de la empresa. Yo sé quién es. ¿Tiene testigos? Carmen pensó en los ejecutivos sentados alrededor de la mesa, en los empleados parados en el pasillo. Había una sala llena. ¿Tiene el nombre de alguien que quiera declarar formalmente? Silencio. Daniela por fin la miró. No era maldad. Era peor que eso. Era indiferencia total. Mire, yo lo voy a registrar aquí. Pero este tipo de situaciones son delicadas. El proceso toma tiempo, y usted va a necesitar por lo menos un testigo formal para darle seguimiento. Carmen salió de ahí con las manos temblando, no de coraje, más bien de reconocimiento, de ese tipo de cosas que ya sabías que iban a pasar, pero que duelen igual cuando pasan de verdad. Bajó las escaleras más despacio de lo que subió. En la bodega se quedó sentada en un banco de madera por unos 5 minutos, solo mirando a la pared. No servía de nada. La empresa no iba a hacer nada. Daniela ni siquiera fingió que lo iba a intentar. Carmen se volvió a poner el delantal y se fue a trabajar. 2 días después, Héctor la encontró limpiando el pasillo del 2.º piso. No estaba solo. Venía con 2 gerentes y con Javier, su asistente, el que se había quedado grabando todo esa mañana y que todavía traía el celular en la mano como si fuera una medalla. Héctor se detuvo cuando vio a Carmen. Se cruzó de brazos. Escuché que fuiste a Recursos Humanos. Carmen siguió pasando el trapeador por el piso. No respondió. Mírame cuando te estoy hablando. Ella levantó la cara, agarró el mango con las 2 manos. ¿Me quieres decir a qué fuiste allá? A levantar un reporte.
Héctor soltó una risa corta, miró a los gerentes de al lado como si Carmen hubiera contado un chiste. Levantar un reporte. ¿Qué cosa? Volvió la vista hacia ella. Sabes que yo también puedo levantar un reporte, ¿verdad? Empleada que interrumpe una junta con un cliente extranjero, que invade una sala sin autorización, que crea un mal ambiente en la empresa. Yo estaba en el pasillo, la puerta estaba abierta. La puerta. Él repitió despacio, con una sonrisa que no era sonrisa. La puerta estaba abierta. Aplaudió 2 veces, muy lento. Mira nomás qué argumento. Javier sonrió. Uno de los gerentes desvió la mirada. Déjame explicarte una cosa con calma. Héctor dio un paso hacia ella. Tú eres la de la limpieza. Tu función es limpiar lo que yo te mando limpiar. No es dar opiniones, no es levantar reportes, no es aparecerte enfrente de mis clientes. ¿Entendiste? Carmen no respondió. ¿Entendiste o no entendiste? Entendí. Perfecto. Se dio la vuelta y se fue. Ya al final del pasillo, sin siquiera mirar atrás, habló más fuerte. Y si vuelves a recursos humanos, te firmo tu liquidación en este momento. El despido injustificado se vuelve justificado muy rápido cuando yo quiero. Los gerentes se fueron detrás de él. Javier se tardó un segundo, miró a Carmen con cara de quien lo siente pero no hace nada, y se fue con ellos. Carmen se quedó sola en el pasillo. El trapeador todavía en la mano. El piso ya estaba limpio. Esa noche ella no pudo dormir. Diego se durmió temprano, como siempre. Carmen se quedó en la cocina con la laptop abierta mostrando el saldo de su cuenta, que no estaba horrible pero tampoco estaba bien. Tenía la renta a fin de mes. Tenía el uniforme de Diego para el próximo ciclo escolar. Tenía el recibo de la luz, que llegó más caro. Se quedó mirando el número en la pantalla por un buen rato. Y el pensamiento llegó despacio. Como siempre llegan los peores. ¿Y si simplemente se quedaba callada? No era cobardía, eran cuentas. Era matemáticas puras. Si Héctor la corría de forma justificada, no le tocaba nada. Sin seguro de desempleo, sin liquidación, un trabajo de limpieza no aparecía de la nada, tomaba semanas, y semanas sin ingresos, con Diego dependiendo solo de ella, era un riesgo que no podía darse el lujo de correr. Tal vez Héctor era así con todo el mundo. Tal vez solo era su forma de ser. Tal vez ella estaba exagerando. Carmen cerró la laptop. Se quedó en lo oscuro de la cocina por un instante. Entonces vino un pensamiento que no quería tener. Que tal vez ella, de verdad, había cruzado una línea que no debía. Que tal vez alguien de limpieza no debería entrar a un pasillo durante una junta importante. Que tal vez, de alguna manera que no lograba nombrar bien, ella había hecho algo mal. Y ese fue el pensamiento que más le dolió. No el grito de Héctor, no la indiferencia de Daniela, no la sonrisa de Javier. Fue esa duda sorda que sintió adentro de sí misma, como una grieta fina en una pared que parecía firme. Se levantó, fue hasta el cuarto de Diego, abrió la puerta solo un poco. Él dormía de lado, con el brazo tirado por fuera de la cobija. 6 años, iba a cumplir 7 en marzo. Ya sabía leer solo. Le gustaba preguntar el nombre de las cosas en inglés, porque su mamá siempre le respondía en inglés y luego en francés, y a él eso le parecía la cosa más chistosa del mundo. Carmen se quedó parada en la puerta. Fue ahí que se acordó, desde el fondo de su memoria, de su propia voz, 3 años antes, en un pasillo de la escuela. Una practicante acababa de ser humillada por un coordinador frente a todo el grupo. Estaba llorando en el baño, y Carmen le había dicho, «No dejes que nadie te convenza de que mereces que te traten así. Nadie». Cerró la puerta del cuarto de Diego con cuidado. Regresó a la cocina y se quedó de pie, mirando a la nada por unos segundos. Al día siguiente, cuando entró al trabajo, Carmen vio a Camila, la practicante nueva que había llegado hacía 2 semanas, siendo obligada a repetir un reporte entero por Héctor en medio del pasillo. Enfrente de todo el mundo. Camila tenía el ojo rojo de tanto tallárselo.
y se la pasaba pidiendo perdón con esa voz de quien tiene miedo hasta de respirar mal. Carmen se detuvo, miró. Sintió que el estómago se le revolvía y entonces, por primera vez en 3 años, tomó una decisión que no tenía nada que ver con sobrevivir. Tenía que ver con quién era ella. No se iba a quedar callada. El jueves en la mañana, toda la empresa sabía que la gran junta era ese día. Los ejecutivos extranjeros regresarían a las 2 de la tarde para firmar los contratos. Héctor había mandado limpiar todo 2 veces, poner botellas de agua fría en las mesas, comprar café importado que nadie en la oficina tomaba en el día a día. La recepción estaba adornada con una banderita discreta de cada país de los visitantes. Javier había llegado temprano con un portafolio nuevo y un traje que debió haber costado más que el sueldo mensual de Carmen. Carmen llegó a las 7. Trabajó en silencio. Limpió los pasillos del segundo piso, luego el baño de los ejecutivos, luego la sala de espera. Cuando llegó a la puerta de la sala de juntas principal, se detuvo. La mesa había sido reconfigurada. 8 sillas de un lado, 2 del otro. Había un proyector nuevo, un micrófono en el centro y una botella de agua mineral en cada lugar. Carmen entró despacio. Pasó el trapeador por el zoclo, limpió el espejo del rincón, acomodó el bote de basura. «¿Qué estás haciendo ahí?» Héctor estaba en la puerta, corbata en el cuello todavía sin el saco, limpiando la sala como siempre. «Esta sala la limpiaron anoche. Yo lo sé, pero usted me mandó a hacer todo el segundo piso hoy en la mañana. No te mandé a limpiar esta sala». Él entró. Miró alrededor como si ella hubiera destruido algo. «¡Salte!» Carmen fue a agarrar la cubeta. Héctor se puso enfrente de ella. «Estás poniendo a prueba mi paciencia a propósito, ¿es eso?» 2 empleados del área administrativa pasaron por la puerta y se quedaron parados. Carmen los reconoció. Trabajaba con ellos todos los días. «No, señor Héctor, solo estoy haciendo mi trabajo». «Tu trabajo», él repitió como si la palabra fuera un chiste. Lanzó una mirada a los que estaban parados en la puerta. ¿Están escuchando esto? Ella me está explicando cuál es su trabajo. Volvió con Carmen. «Déjame explicarte lo que no es tu trabajo. No es aparecerte en una junta directiva. No es subir a recursos humanos a quejarte de mí. Y no es quedarte aquí viéndome como si fueras igual a mí». Carmen no respondió. «Di algo». «No tengo nada que decir». «Claro que no tienes». Él soltó una sonrisa, porque de verdad no hay nada que decir. Los 2 de administración estaban parados. Ninguno de los 2 entró, ninguno de los 2 se fue. A mediodía, el pasillo del segundo piso estaba más movido de lo normal. Empleados que no tenían nada que hacer por ahí iban y venían con papeles en la mano, haciéndose los que llevaban prisa. La junta estaba programada para después de comer y todo el mundo quería ver. Héctor apareció de nuevo a las 12:30, esta vez con Javier y con Roberto, el gerente de ventas, un hombre de unos 50 años que siempre estaba de acuerdo con Héctor antes de que Héctor terminara de hablar. Carmen estaba en el pasillo con el carrito. Iba a limpiar el último tramo antes de subir a la bodega. «Mira nada más». Héctor la señaló como si estuviera mostrando un detalle de la decoración. «Carmen, ¿te vas a quedar aquí durante la junta?» «No, ya voy a terminar y subo». «¡Qué bueno!». Él asintió con la cabeza como quien da una orden, porque la gente de allá afuera es de otro nivel. No están acostumbrados a ver circular este tipo de cosas por aquí. Javier soltó esa risa que no era risa, era aprobación disfrazada. Roberto movió la cabeza con una sonrisa de lado. Había más gente en el pasillo. Una muchacha de finanzas, 2 chavos de soporte. Estaban escuchando todo y no dijeron nada. Héctor se animó con el público. Dio un paso más hacia Carmen. «¿Ya pensaste en tomar un curso? Alguna cosa, no sé,
para tener un mejor argumento en la vida que quedarte mirándome con esa cara. Alguien se rió. Carmen no alcanzó a ver quién fue. Porque la verdad, con ese currículum que tienes, lo máximo que vas a lograr es un carrito mejor que este. Más risas. Esta vez, de más de una persona. Roberto se cruzó de brazos, satisfecho. Carmen detuvo el carrito. Ella no planeó lo que hizo después. Solo pasó. Señor Héctor, la voz le salió firme, más firme de lo que ella esperaba. Usted tiene todo el derecho de correrme, pero no tiene el derecho de humillarme. El pasillo se quedó callado. Héctor parpadeó. Por unos 2 segundos no dijo nada. Y en ese silencio corto, Carmen sintió algo. Una especie de espacio, como si el peso que traía encima se le hubiera aliviado 1 milímetro. Vaya, se volteó hacia Roberto. Ahora me está dando una clase. Carmen continuó. Llevo 3 años trabajando aquí. Nunca he faltado, nunca he llegado tarde, nunca he dejado de entregar lo que se me pide. Eso merece un mínimo de respeto. Respeto. Héctor repitió la palabra despacio. Después sonrió de esa forma que ella más odiaba. Carmen, el respeto se gana, no se exige. No lo estoy exigiendo, lo estoy pidiendo. Pedir. Él soltó una carcajada más larga esta vez. Eso me recuerda a algo. Javier, ¿te acuerdas cuando fue allá a Recursos Humanos? Sí, me acuerdo. Fue a pedirle respeto a Daniela también. Héctor miró hacia el pasillo lleno. Señores, la de la limpieza fue a quejarse de mí a Recursos Humanos. Se golpeó el pecho con la mano abierta. De mí, que soy el dueño de la empresa. Las risas fueron más fuertes esta vez. Hubo gente que se volteó para contarle al que iba llegando, como si fuera un chiste que había que compartir rápido. Carmen sintió que el espacio se cerraba de nuevo. Aquí puedes decir lo que quieras, Carmen. Puedes quejarte, puedes echarte un discurso bonito. Él se acercó. Se detuvo a 1 metro de ella. Pero al final del día, cuando toda esa gente importante llegue aquí hoy en la tarde, yo voy a estar allá adentro, sentado en la cabecera de la mesa, y tú vas a estar aquí afuera, con este carrito. Señaló el carrito, después a ella, después al piso. Una analfabeta no entra aquí, dijo despacio, separando cada palabra. Nunca más. Y se fue. Javier se fue detrás de él. Roberto se fue detrás de él. La muchacha de finanzas desvió la mirada. Los dos de soporte empezaron a platicar entre ellos como si nada hubiera pasado. En menos de 30 segundos, el pasillo estaba casi vacío. Carmen se quedó parada junto al carrito, sola, mirando al piso que ella misma había limpiado tempranito en la mañana. La frase todavía hacía eco. Una analfabeta no entra aquí. 5 palabras. Dichas así delante de todo el mundo, con la calma del que sabe que no va a tener ninguna consecuencia. Dichas por alguien que nunca, en ningún momento, se tomó la molestia de preguntar quién era la mujer que limpiaba el piso que él pisaba todos los días. Carmen no lloró, no en ese pasillo, pero apretó el mango del carrito con una fuerza que le dejó la mano blanca, y lo fue empujando despacito hacia la bodega. Sola. La bodega tenía una ventanita que daba a un pasillo de servicio. Carmen se quedó ahí sentada en una caja de plástico, sin prender la luz por casi 20 minutos. Del lado de afuera se escuchaba el movimiento. Gente llegando para comer. Alguien hablando fuerte por teléfono. La impresora prendiéndose. La vida de la oficina siguiendo normal, como si nada hubiera pasado en aquel pasillo. Se miró la mano derecha. Todavía la tenía un poco roja de tanto apretar el mango del carrito. Agarró el celular. Abrió la aplicación del banco. Miró su saldo por unos segundos y la cerró. La abrió de nuevo. La volvió a cerrar. Pensó en Diego saliendo de la escuela a las 5. Pensó en el camión que tenía que agarrar para ir por él. Pensó que si la corrían hoy con despido justificado, no iba a tener cómo pagar la renta del mes que entra sin endeudarse con la tarjeta.
Entonces pensó, ya déjalo así, no en voz alta, solo por dentro, en ese lugar hondo donde uno guarda las rendiciones antes de fingir que nunca se rindió. Ya déjalo así. Héctor así es. Todo el mundo sabe que así es. Nadie va a hacer nada. Y pelearse con el dueño de la empresa siendo la de limpieza no termina bien para la de limpieza. Ella cerró los ojos, y fue ahí que le vino la voz de Diego, clarita, de la nada, como los niños aparecen en la memoria de uno sin pedir permiso. La semana pasada él había llegado de la escuela muy callado. Ella le preguntó qué había pasado. Él le dijo que un niño del salón se había estado burlando de sus útiles escolares, que eran más sencillos que los de los demás. Carmen se había sentado a su lado en la cama, lo había mirado a los ojos y le había dicho, «Tú nunca dejes que nadie te trate como si valieras menos. Nunca». Diego le había preguntado, «¿Y si la persona es más grande que yo?» Carmen le había respondido sin dudar, «No importa el tamaño, importa lo que haces después». Ella abrió los ojos en la oscuridad de la bodega. Se quedó parada unos 10 segundos más. Después se levantó, prendió la luz y fue hasta el casillero en la esquina donde guardaba su suéter y su bolsa. Empezó a buscar adentro de la bolsa con prisa. Una libretita de contactos vieja, una pastilla al fondo, un ticket arrugado del súper. Encontró el número en el fondo de una bolsa chiquita, escrito en un pedazo de papel doblado en 4. Rosa. Héctor la había despedido hacía 6 meses, sin un motivo claro, de la noche a la mañana, después de 12 años en la empresa. Carmen tenía el número porque Rosa, el día que se fue, había pasado por la bodega, la miró y le dijo, «Si un día necesitas algo, márcame. Yo sé muchas cosas de ese hombre». En ese entonces Carmen no le marcó. No quería problemas. Ahora se quedó mirando el pedazo de papel. Sabía que la junta con los extranjeros era ese día a las 2 de la tarde. Sabía que Héctor no hablaba bien inglés, y mucho menos otro idioma. Sabía que el traductor contratado era un muchacho que había aparecido en la empresa 2 días antes con un currículum que nadie revisó bien. Y sabía que entre los ejecutivos que esperaban para firmar los contratos venía una comitiva de Francia, una de Alemania y otra de una empresa con sede en Shanghái. Se quedó quieta con el papel en la mano. ¿Cuánto tiempo tenía? Poco más de 1 hora y media. Marcó el número antes de pensarlo más. Sonó 2 veces. A la tercera, Rosa contestó. «Bueno, Rosa, soy yo, Carmen. Carmen, la de la bodega». Una pausa corta. «Carmen». La voz de Rosa cambió. Más viva. «Llevaba tiempo esperando a que me marcaras». Rosa llegó en 20 minutos. Carmen había bajado a la planta baja y se quedó esperando en la salida de servicio, del lado de afuera, con el suéter encima del uniforme. Cuando el carro de Rosa se paró en el estacionamiento lateral, las dos se miraron por la ventana antes de cruzar palabra. Rosa tenía 52 años, canas en la raíz y la forma de caminar del que ya no tiene nada que perder. Se bajó del carro con una mochila al hombro y se fue directo hacia Carmen. «¿Estás bien?» «Estoy bien, pero no tengo mucho tiempo». «Ya sé». Rosa miró hacia el edificio. «La junta es a las 2». Carmen parpadeó. «¿Cómo sabes?» «Porque pasé 12 años metida en esta empresa». Rosa soltó una sonrisa amarga. «Conozco su agenda mejor que la mía». Se fueron a una banca en un parquecito cruzando la calle. Se sentaron. Rosa abrió la mochila. «Cuando me marcaste ya sabía más o menos lo que ibas a necesitar, así que me traje lo que tenía guardado». Carmen miró la mochila. «¿Guardado de qué?» «De todo». Rosa sacó un folder delgado, de esos de plástico duro con elástico. «Carmen, cuando él me corrió, yo no me salí con las manos vacías. Pasé 12 años viendo cosas chuecas en esa empresa, firmando documentos que no debía firmar, haciéndome de la vista gorda con lo que no se podía. Cuando me despidió pensé, hasta aquí».
Carmen se quedó viendo el folder sin abrirlo. «Ábrelo». Ella lo abrió. Eran correos impresos, tablas de Excel, 2 contratos con fechas diferentes para el mismo cliente. Fue pasando hoja por hoja sin entender todo, pero entendiendo lo suficiente. «¿Esto es falsificación?» «Sí». Él le cambiaba las fechas a los contratos para no pagar la multa por retraso en la entrega. Hizo eso con 3 clientes en los últimos 2 años. 2 aceptaron porque no se dieron cuenta. Uno le reclamó y él le devolvió una parte del dinero por fuera, en efectivo, sin factura. Carmen soltó la hoja en el folder, se quedó viendo a la banqueta. ¿Y los ejecutivos que llegan hoy? Rosa se cruzó de brazos. Ese es el problema. Ellos no saben nada. Vinieron a firmar un contrato que Héctor les presentó con montos y plazos que no cuadran con lo que se negoció por correo. La diferencia está aquí. Señaló una tabla en la esquina del folder. «Mira este número y mira este de acá». Carmen miró. La diferencia era de casi $300,000, diluida en cláusulas que cualquiera que no leyera con cuidado iba a firmar sin darse cuenta. «¿Van a firmar sin saber?» «Si nadie hace nada, sí». Carmen se quedó en silencio por unos segundos. El movimiento de la calle seguía. Pasó un camión. 2 hombres platicaban en la banqueta de un bar. «Rosa, yo soy de limpieza. ¿Quién me va a hacer caso?» Rosa la miró a los ojos. La pregunta correcta no es quién te va a hacer caso, es quién te va a reconocer. Carmen no entendió de inmediato. Rosa continuó. «Me dijiste que entre los ejecutivos viene una comitiva francesa. Carmen, ¿cuántos años diste clases?» 8. «¿Cuántos alumnos?» Carmen abrió la boca y la cerró. «No tienes cómo saber si viene algún exalumno tuyo en esa comitiva». «No tengo cómo saberlo, pero tienes cómo averiguarlo». Rosa sacó su celular. «El nombre del representante de la empresa francesa viene en el correo de confirmación de la Junta, que me sigue llegando con copia, porque a Héctor se le olvidó sacarme de la lista cuando me corrió». Volteó la pantalla hacia Carmen. «Emilio Fontaine, ¿te suena ese nombre?» Carmen miró el nombre en la pantalla. El corazón se le paró por un segundo. Emilio, el mismo de la primera fila, el mismo que subrayaba todo con pluma roja, el mismo al que ella le había dicho, en una tarde con olor a gis y lluvia en la ventana, que iba a llegar lejos. Ella levantó la cara despacio. «Era mi alumno». Rosa cerró los ojos por un segundo, como quien acaba de comprobar una apuesta. «Entonces, no eres solo una empleada de limpieza en esta historia. Eres la única persona en este edificio hoy que puede hablar directamente con el hombre más importante de esa mesa». Guardó el celular. «En francés, si es necesario». Carmen se quedó viendo el folder. Pasó los dedos por la orilla. «¿Y cómo entramos? Héctor no me va a dejar pasar en la puerta». «¿Todavía tienes contacto con Emilio?» «No, hace años». «Pero su nombre está en Internet. Si le mandas un mensaje ahorita explicándole quién eres, te puede contestar antes de las 2». Carmen miró su reloj. 1 hora y 10 minutos. Era poco, pero era algo. Agarró el celular y empezó a escribir. Borró 3 veces. En el 4º intento mandó un mensaje directo en el LinkedIn de Emilio Fontaine, en francés, con el nombre completo de ella, el nombre de la escuela y el grupo de él. 3 renglones, directa, sin rodeos. Después cerró el celular y respiró. ¿Y ahora qué? ¿Esperamos? Ahora nos preparamos. Rosa abrió la mochila de nuevo y sacó un segundo sobre. Hay una cosa más que tienes que ver. Carmen abrió el sobre. Era un reporte interno, fechado hace 8 meses, firmado por el propio Héctor. Leyó el primer párrafo y sintió que el estómago se le revolvía. Era un documento donde Héctor justificaba el despido de Rosa usando una acusación de robo de material de oficina. Sin pruebas, sin un proceso,
solo su palabra, registrada internamente, manchando el expediente de Rosa en cualquier empresa que pidiera referencias. Hizo esto para callarme. Rosa habló sin coraje, con esa frialdad de quien ya procesó todo. Si yo iba a quejarme a algún lado, iba a parecer que era el berrinche de una empleada corrida por ratera. Carmen dejó el papel en la banca. Lo planeó todo. Siempre lo planea. Rosa cerró la mochila. Pero esta vez no contaba contigo. El celular de Carmen vibró. Ella miró la pantalla. Notificación de LinkedIn. Mensaje nuevo. Lo abrió con los dedos temblando. Era de Emilio Fontaine. En francés, 4 líneas. Maestra Carmen, no lo puedo creer. Claro que me acuerdo de todo. ¿Qué está pasando? Dígame. Carmen lo leyó 2 veces. Levantó la cara hacia Rosa. Rosa lo leyó en su cara antes de que dijera una palabra. ¿Contestó? Contestó. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Rosa miró su reloj, después al edificio, después a Carmen. Entonces es ahora. O entras a esa junta hoy y cambias todo, o te vas, recoges a Diego en la escuela y el lunes te topas con que tu gafete no pasa en el torniquete. Carmen miró al edificio, al uniforme azul que todavía traía puesto debajo del suéter. Después miró el folder con los documentos, al celular con el mensaje de Emilio abierto en la pantalla. Respiró hondo. ¿Es ahora o nunca? Carmen le contestó a Emilio en francés. Le explicó todo en 4 mensajes rápidos. ¿Quién era Héctor? Lo que le había hecho a ella, lo que Rosa había descubierto de los contratos y que había papeles que lo comprobaban. Emilio tardó exactamente 2 minutos en contestar. Jesús-la. Haga lo siguiente. Le dio las instrucciones con la precisión de alguien acostumbrado a negociar en ambientes hostiles. Dijo que cuando llegara al edificio no iba a mencionar el nombre de Carmen con nadie. Iba a registrarse en la recepción normal, subir a la sala de juntas y esperar. En el momento en que Carmen le mandara mensaje diciendo que estaba en la entrada del piso, él saldría a la puerta y la presentaría como parte de su equipo de consultores. Era sencillo, era directo, solo tenía que funcionar. Carmen le leyó las instrucciones a Rosa en voz alta. Rosa asintió despacio con la cabeza. Ya ha hecho esto antes. ¿Qué cosa? Esa forma de hablar, esa precisión. Miró a Carmen. Le enseñaste bien. Regresaron al edificio por separado. Rosa entró por la entrada de visitas como si fuera una proveedora cualquiera. Firmó la libreta en recepción y se quedó en una silla en el área de espera de la planta baja. Carmen entró por la entrada de servicio con el uniforme, como cualquier otro día. Faltaba 1 hora y 20 minutos para la junta. Carmen se pasó ese rato haciendo lo que hacía todos los días. Empujó el carrito, limpió el pasillo del 3er piso que nadie le había pedido. Revisó el baño de los ejecutivos 2 veces. Cualquier persona que la viera no notaría nada raro. Por dentro era otra cosa. Ella ensayaba en silencio mientras pasaba el trapeador por el zoclo. Inglés, francés, español, alemán, mandarín. No es que necesitara ensayar. Esos idiomas se habían quedado quietos adentro de ella por 3 años, pero no habían desaparecido. Eran como un músculo. No se atrofia de verdad, solo se queda escondido debajo del peso de sobrevivir. A la 1:40 le mandó mensaje a Rosa. Todo listo en el piso. Rosa le contestó en segundos. Emilio acaba de entrar. Carmen dejó el carrito en una esquina del pasillo. Se quitó el delantal, lo dobló y lo guardó en el compartimento de al lado. El uniforme azul seguía ahí, pero sin el delantal se veía diferente. Se puso el suéter encima. Agarró el folder con los documentos que Rosa le había pasado disimuladamente en el baño de la planta baja 20 minutos antes. Respiró hondo. Iba a funcionar. Tenía que funcionar. Empezó a caminar hacia las escaleras.
y entonces se detuvo. Javier estaba en el pasillo, de frente a ella, con el celular en la mano, mirándola de una manera que ella conocía demasiado bien. Esa mirada del que acaba de ver algo y todavía no decide qué va a hacer con la información. Carmen miró el suéter, el folder, el uniforme por debajo. ¿A dónde vas? Carmen no le contestó de inmediato. ¿Vas a la junta? Bajó la voz. No era amenaza, era casi una preocupación genuina. Carmen, si Héctor te ve ahí, ya sé. Te va a correr ahí mismo, haya gente en la sala o no. Javier. Ella lo miró a los ojos. Te quedaste parado en el pasillo cuando él me hizo aquello hoy en la mañana. Te quedaste cuando me humilló enfrente de todos hace 3 días. Te quedaste cuando empujó mi carrito. Pausa corta. Te puedes seguir quedando ahí. Está bien, pero no me vas a detener. Javier se quedó en silencio. Ella pasó a su lado y siguió caminando. Subió los 2 pisos de escaleras rápido, abrió la puerta del segundo piso y se quedó un segundo mirando el pasillo. La puerta de la sala de juntas estaba cerrada. Del lado de afuera, 2 guardias de seguridad que Héctor había contratado especialmente para ese día estaban parados, uno a cada lado de la puerta, con los brazos cruzados. Carmen miró el celular. Le mandó mensaje a Emilio. Estoy en la puerta del piso. 10 segundos. 20. La puerta de la sala de juntas no se abrió. 30 segundos. 40. Carmen sintió que el estómago se le apretaba. Tal vez Emilio no lo había recibido. Tal vez la señal adentro de la sala estaba mal. Tal vez Héctor había empezado antes de la hora y Emilio no podía salir sin llamar la atención. 1 minuto entero sin respuesta. Se quedó parada en el pasillo, agarrando el folder con las 2 manos a la vista de los guardias. Entonces la puerta se abrió. Emilio salió. 40 años, traje gris oscuro, la misma cara del niño de la primera fila, pero más firme, más construida por el tiempo. La vio y se detuvo por menos de 1 segundo, el tiempo exacto de quien reconoce a alguien que no esperaba encontrarse con uniforme de limpieza. Después sonrió. Caminó hacia ella y habló lo suficientemente fuerte para que los guardias escucharan. «Maestra Carmen, qué bueno que llegó. La estábamos esperando». Los guardias se voltearon a ver sin entender. Emilio le puso la mano suavemente en la espalda y abrió la puerta de la sala de juntas. Carmen entró. Héctor estaba en la cabecera de la mesa, y su cara cuando vio quién acababa de entrar fue la primera cosa que valió cada uno de los 3 años. La cara de Héctor duró menos de 3 segundos pasmada. Después vino el control. Carmen vio que eso pasó en tiempo real. La sorpresa siendo reemplazada por esa expresión calculada de quien está acostumbrado a resolver broncas en el momento. Se levantó despacio, se abrochó el saco, le sonrió al grupo antes de hablar. «Señores, denme solo un momento». Caminó hacia Carmen y Emilio con pasos largos, seguro de sí mismo, como si estuviera recibiendo a un invitado cualquiera. Cuando llegó cerca, bajó la voz. «¿Qué es esto?». Emilio contestó antes que Carmen. En inglés, claro y directo. «Ella es parte de mi equipo de consultoría. Es protocolo de nuestra empresa. Necesitamos soporte de traducción independiente en todos los contratos que pasen de cierta cantidad». Héctor miró a Carmen, después a Emilio, después al folder en la mano de Carmen. «Eso no estaba acordado. Se lo mandé por correo la semana pasada». Emilio mantuvo la sonrisa. «Se lo puedo reenviar ahorita si gusta». Pausa. Héctor se acomodó la corbata. Miró al grupo sentado en la mesa. 8 ejecutivos de 4 países diferentes, todos viendo aquel intercambio de lejos, sin entender español, pero leyendo la tensión sin problema. No podía hacer un escándalo ahora, no enfrente de ellos. «Está bien», dijo en voz alta para que la mesa escuchara. «Bienvenida».
Regresó a la cabecera de la mesa como si no hubiera pasado nada. Acomodó los papeles frente a él. Respiró y soltó esa sonrisa de presentación que Carmen ya le había visto usar en el pasillo, en juntas, en cualquier situación donde necesitaba verse más grande de lo que era. Bueno, ahora que estamos todos aquí, vayamos al grano. Abrió la carpeta frente a él. Este contrato representa una alianza que va a beneficiar a las dos partes de forma significativa. Los números son sólidos, los plazos son realistas y yo personalmente les garantizo que la operación de nuestra empresa tiene la capacidad de entregar cada punto que viene aquí. Él hablaba en español y el traductor contratado, ese muchacho de currículum dudoso, lo iba pasando al inglés con un ritmo lento, lleno de dudas. Héctor no se dio cuenta. Estaba encarrerado. Trabajamos con los mejores proveedores del sector. Nuestros índices de entrega están por encima del promedio del mercado. Y para ustedes, en especial, les preparamos condiciones que no van a encontrar en ningún otro lugar en México. Golpeó la mesa con la mano abierta sobre la carpeta. Pueden confiar. Este es el tipo de negocios que se cierran con la mano en el corazón. Uno de los ejecutivos alemanes, un señor de pelo blanco y lentes de armazón delgada, volteó a ver rápido a Emilio. Emilio no movió ni un músculo de la cara. Héctor no lo vio. Entonces, si no hay dudas, yo sugiero que pasemos a las firmas. No hay nada más honesto que este contrato en la mesa. Esta última frase la dijo mirando directo a Carmen, con una sonrisa que casi era un reto. Nada más honesto que este contrato. Carmen abrió el folder. Pálsate 4. Ella no levantó la voz. No le hacía falta. Habló en inglés primero, limpio y directo, para todo el grupo. Con permiso, antes de las firmas necesito presentarles una información relevante sobre los documentos que están en la mesa. El traductor contratado la miró sin entender cuál era el papel de ella ahí. Héctor se puso rígido. ¿Quién te dio permiso de hablar? Emilio levantó la mano levemente. Yo. Héctor abrió la boca y la cerró. Carmen puso la primera hoja sobre la mesa. La empujó despacio hacia el ejecutivo alemán. Este es el contrato que se le mandó por correo a la comitiva alemana en octubre del año pasado. Plazo de entrega, 90 días. Monto acordado, $470,000. Puso la segunda hoja al lado. Este es el contrato que tienen en sus carpetas hoy. Es el mismo contrato. Plazo de entrega, 120 días. Monto, $540,000. Silencio. El ejecutivo alemán agarró las dos hojas. Las puso una al lado de la otra. Héctor se levantó. Esto es una manipulación. Esos documentos no tienen ninguna validez. Cualquiera puede imprimir cualquier cosa y traerla a una mesa. Carmen lo miró sin parpadear. Luego se volteó hacia el grupo, esta vez en alemán, repitiendo la información con precisión quirúrgica. El ejecutivo alemán bajó las dos hojas despacio. Miró a Héctor de una forma que no necesitaba traducción. ¿De dónde sacaste eso? Héctor señaló el folder. Ella no respondió. Sacó la segunda tanda de documentos. El correo original con fecha, membrete de la empresa y la firma electrónica de Héctor. Lo puso en la mesa. Este es el correo original de confirmación, con la firma digital del señor Héctor, enviado el 23 de octubre. Los metadatos están en la parte de abajo. El ejecutivo francés se hizo para adelante. Agarró la hoja, la leyó. Se la pasó al compañero de al lado. Eso es mentira. Héctor golpeó la mesa con la mano. Esta mujer es de la limpieza de la empresa. No tiene ninguna calificación para estar aquí, y mucho menos para presentar documentos falsos como si fueran prueba de algo. La palabra de limpieza retumbó en la sala. Emilio se levantó, habló en inglés, despacio, con la voz del que escoge cada palabra con cuidado. Quiero presentarles formalmente a la maestra Carmen. Fue mi maestra de idiomas durante 3 años.
Habla fluido inglés, francés, español, alemán y mandarín. Tiene una licenciatura en letras, con especialidad en lingüística aplicada. Hizo una pausa. Y fue lo que ella me enseñó lo que me trajo hasta aquí hoy. Carmen se volteó hacia el ejecutivo de Shanghái y repitió la información del contrato en mandarín. El ejecutivo de Shanghái dejó de moverle al celular. Héctor se puso pálido. El ejecutivo de Shanghái puso su celular en la mesa. Despacio. Con ese ademán de quien decide, en ese exacto momento, que lo que está pasando merece su atención completa. Miró a Carmen, después a los documentos, después a Héctor. No dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. El ejecutivo alemán del pelo blanco se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y se los volvió a poner. Volvió a leer la hoja que tenía en la mano por tercera vez. Volteó a ver a su colega de al lado y le habló en alemán bajito. El colega le contestó con una sola palabra. El señor del pelo blanco asintió con la cabeza. A un lado de la mesa, uno de los asesores de la comitiva francesa abrió su laptop y empezó a teclear rápido. Carmen reconoció el movimiento. Estaba checando los metadatos del correo en tiempo real. El traductor que Héctor contrató se hizo para atrás en su silla y se cruzó de brazos. Dejó de traducir. Ya había entendido que el juego había cambiado y que quedarse callado era la opción más segura. Javier, que estaba de pie en una de las esquinas de la sala con su tabla de apuntes, bajó el brazo despacio. El golpe de la tabla contra su pierna fue el único ruido por unos 3 segundos. Esto es un complot. Héctor miró al grupo con esa sonrisa que usaba cuando necesitaba convencer a alguien de que estaba relajado. Pero la sonrisa llegó demasiado tarde. Ya traía un temblor por debajo. A ella la corrieron hoy en la mañana por mal comportamiento. Todo lo que está presentando aquí es un intento de sabotaje. El asesor francés levantó la cara de la laptop, habló en francés, directo con Emilio. Emilio tradujo al inglés para la mesa. Los metadatos del correo confirman la fecha y el origen del servidor. Es auténtico. Los murmullos empezaron bajito. 2 ejecutivos hablando al mismo tiempo en idiomas diferentes. El ejecutivo alemán le empujó los documentos a su socio. El de Shanghái agarró el celular de nuevo, esta vez para marcarle a alguien. Se salió discretamente por un lado. Uno de los socios de la comitiva alemana se levantó. No gritó, no hizo un drama. Solo recogió los papeles que tenía enfrente, cerró su portafolio y miró a Héctor con una frialdad que era peor que cualquier grito. Vamos a necesitar consultarlo con nuestros abogados antes de dar cualquier paso. Héctor abrió la boca. Eso no es necesario. Lo podemos aclarar todo ahorita mismo, en 5 minutos. No. El alemán dijo la palabra seca, definitiva, sin darle vueltas. Hoy no. La comitiva francesa se levantó enseguida. Después, la de Shanghái. En menos de 2 minutos, la sala se estaba vaciando. No con prisas, no con ruido. Con esa salida organizada de profesionales que fueron engañados y que no van a fingir que no lo fueron. Héctor se quedó parado en la cabecera de la mesa viendo todo. Puerto 4. Cuando el último ejecutivo salió, en la sala quedaron 6 personas. Héctor, Javier, Roberto, Emilio, Carmen y el traductor contratado que ya estaba guardando sus cosas en silencio. Héctor se quedó mirando la puerta por unos segundos. Después volteó a ver a Carmen, y esta vez no había sonrisa. No había un tono calculado. Era solo puro coraje, sin envolturas. Destruiste años de negociaciones. La voz se escuchaba baja, más baja de lo que ella se la había escuchado nunca. Eso era peor que los gritos. ¿Sabes lo que hiciste? Carmen no contestó. Te voy a demandar, te voy a hacer responsable por cada centavo que perdí hoy, a ti y al que trajo esos documentos. Señaló el folder. Eso es un delito. Entraste a una junta corporativa con papeles robados.
no son robados. Rosa entró por la puerta. Héctor se volteó. Rosa estaba parada en la entrada con la mochila al hombro y esa calma de la que esperó este momento por 6 meses. Esos documentos los respaldé yo durante el tiempo en que todavía era empleada de esta empresa, con fecha, con registro, con copia en mi correo del trabajo que se te olvidó dar de baja cuando me corriste. Héctor la miró como si estuviera viendo a un fantasma. Rosa, ya le mandé todo a la fiscalía hoy en la mañana. Sacó el celular de la bolsa y mostró la pantalla. Acuse de la denuncia, folio generado, fecha y hora. Antes de venir para acá. Javier soltó la tabla de apuntes. Pegó contra el piso con un ruido seco. Roberto dio un paso hacia la puerta. No te va a servir de nada. Héctor señaló a Rosa. Empleada despedida por robo. 0 credibilidad. El reporte que firmaste para echarme la culpa también viene en la denuncia. Rosa no levantó la voz ni una sola vez. Con un peritaje grafológico del documento original, lo hizo un perito particular. Él confirma que la fecha se alteró después de la firma. Silencio. Héctor abrió la boca. La cerró. Fue la primera vez, en todo lo que Carmen había visto de ese hombre, que se quedó sin palabras. Emilio se levantó de la silla, se acomodó el traje, miró a Héctor por un segundo con esa misma expresión calmada y caminó hacia Carmen. ¿Nos vamos? Carmen dio una última mirada a la sala, a la mesa con los documentos regados, al vaso de agua que nadie tocó, a Héctor parado en la cabecera de la mesa con los puños apretados a los lados, mirando al piso. No sintió satisfacción, no sintió coraje. Sintió una cosa rara, casi física, como si le hubieran quitado un peso enorme de la espalda tan despacio que solo se dio cuenta cuando ya no estaba. Ella salió. El pasillo estaba vacío. Los guardias que Héctor contrató se habían ido junto con los ejecutivos. Carmen se detuvo en medio del pasillo. Se recargó en la pared. Cerró los ojos por 3 segundos. Respiró. Rosa se acercó a ella en el pasillo y se quedó parada a su lado sin decir nada por un rato. Solo eso. A su lado. Después le dijo bajito: «Hiciste lo que tenías que hacer». Carmen abrió los ojos. Miró a su amiga. No tenía grandes palabras para decir. Solo tenía el cansancio honesto de quien gastó todo lo que tenía y no se arrepiente de nada. Emilio salió por la puerta unos segundos después. Se paró frente a ella, la miró a los ojos y le dijo en español, con ese acento mezclado que se le había pegado en los años que llevaba fuera de México: «Maestra, gracias». Pausa corta. «Por todo, por lo que me enseñó hace tiempo y por lo que hizo hoy». Carmen asintió con la cabeza. Sentía un nudo en la garganta que no le dejaba mucho espacio para hablar. «Tiene mi contacto». Emilio se guardó el celular en la bolsa de adentro del saco. «Cuando esté lista, me marca». Se fue por el pasillo con pasos firmes. Rosa se quedó. Las dos bajaron juntas por las escaleras de servicio sin decir gran cosa. En la planta baja, Carmen pasó a la bodega solo el tiempo de agarrar su bolsa y el suéter que estaba colgado en un gancho detrás de la puerta. El carrito estaba en la esquina donde lo había dejado. El delantal azul doblado encima, exactamente como lo había dejado horas antes. Se quedó mirando el carrito por un segundo. No tocó ninguno de los dos. Salieron por la entrada de servicio. La tarde estaba despejada. El sol de Monterrey pegando en la banqueta con esa intensidad de fin de tarde que tiene la ciudad cuando no avisa. Carmen se paró en la banqueta, miró al cielo por un segundo. Rosa le preguntó: «¿Estás bien?» «Sí». Carmen se colgó la bolsa al hombro. «Pero tengo que ir por mi hijo». Rosa soltó una carcajada corta y buena, de esas que salen de un lugar de verdad. «Ya vete». Carmen se fue. 3 semanas después del día de la junta, a la empresa de Héctor le cayó una auditoría. Los contratos alterados,
Armaron procesos administrativos y civiles al mismo tiempo. Las 3 comitivas extranjeras rompieron relaciones formalmente y 2 metieron demandas para que les regresaran el dinero. El nombre de Héctor salió en una nota de 2 portales del sector de importaciones. Javier renunció en la primera semana. Roberto se quedó, pero ya no tenía en qué darle por su lado a nadie. Carmen no siguió nada de eso de cerca. Se enteraba por las noticias y por Rosa, que de vez en cuando le mandaba un mensaje con un resumen cortito y un emoji al final. 3 semanas después de la junta, Emilio le marcó un miércoles en la tarde. Oferta formal. La empresa francesa quería abrir operaciones en México y necesitaba a alguien que dominara los 5 idiomas para dirigir el equipo de relaciones internacionales. El sueldo era 4 veces más grande que cualquier cosa que ella hubiera ganado en su vida. Trabajo presencial en la Ciudad de México 3 días a la semana y el resto desde casa. Carmen se quedó en silencio por unos 10 segundos. Emilio esperó, sin rellenar el silencio. Acepto. Lo dijo sin dudar, sin pedir tiempo para pensarlo, sin hacer menos su propia respuesta con un pero o un ¿será que sí puedo? Solo, acepto. Cuando colgó, se quedó sentada en la orilla de la cama por un momento. Diego estaba en la sala, haciendo la tarea. Ella escuchaba el ruido del lápiz en el papel, la tele bajita en el fondo. Se levantó, fue hasta la sala, se sentó al lado de él. Él levantó la cara. ¿Me hiciste mi tarea? Carmen se rió. No, nomás vine a verte. Diego la miró por un segundo con esa seriedad de niño que se da cuenta de más de lo que finge. Después regresó al cuaderno. Carmen se quedó ahí al lado, en silencio. Fue suficiente. El primer día en su oficina nueva, estaba en un elevador con otras 3 personas cuando las puertas se abrieron en el piso 12 y entró una muchacha joven, con uniforme de limpieza y su carrito a un lado. El hombre de traje al lado de Carmen miró a la muchacha con esa expresión que ella conocía muy bien. Arrugó la nariz tantito. Dio un paso disimulado a un lado, como si el espacio se hubiera hecho más chiquito cuando ella entró. La muchacha bajó la cabeza. Carmen la miró. Con permiso, ¿me puedes picar al 8, por favor? Se lo preguntó con voz normal, de igual a igual. La muchacha parpadeó, medio apenada. Claro, gracias. Carmen sonrió, así de simple. La muchacha ya no bajó la cabeza hasta que el elevador se detuvo. Cuando se abrieron las puertas, Carmen salió, dio vuelta en el pasillo y se fue a su oficina sin mirar atrás. No fue un gran gesto, no tenía que serlo. Esa historia me pone la piel chinita cada vez que me acuerdo. Porque Carmen no se volvió heroína el día que contestó en 5 idiomas. Se volvió heroína el día que decidió que no iba a dejar que el mundo la convenciera de que valía menos de lo que ella sabía que valía. Yo vi en esta historia algo que a uno se le olvida bien fácil, que la humillación solo tiene el poder que nosotros le devolvemos al que nos humilla. Y que a veces la respuesta más devastadora no es un grito, es una calma que el otro nunca va a entender de dónde salió. Si la historia de Carmen te emocionó, te dio coraje, te hizo echar porras con ganas, déjame tu like ahorita. Ese gesto tan sencillo es lo que me demuestra que este trabajo está llegando de la manera correcta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En serio, los leo todos. Y me tomo el tiempo de contestarle con cariño a los que se toman un ratito para comentar. Quiero saber de dónde eres. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las que siguen. Apenas vamos empezando, y cada suscripción nueva es lo que me da la pila y la seguridad para seguir con esta aventura. Cuento muchísimo con tu apoyo. Pero todavía no te vayas. Escoge una de las 2 historias que te dejé en la pantalla para verla ahorita mismo. Te veo en el próximo video.